Bueno, empezamos con el desarrollo del tema. Vamos a empezar primeramente con la introducción del tema. La introducción del tema son de los instrumentos de evaluación, que son, ¿cómo lo define? Dice que son herramientas sistemáticas que permiten recoger información válida, fiable sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y en educación física, no solo lo miden en el nivel técnico físico, sino también en las competencias cognitivas y motrices, actitudinales y sociales. Dice que su importancia radica en que permiten una evaluación formativa durante el proceso. Esa evaluación formativa es durante el proceso y una sumativa que es al final, que ya es cuando se suman todo lo dado. Dice que tal añade objetivos de aprendizaje y favorecen la retroalimentación oportuna y promueven la autonomía del estudiante y garantizan equidad al hacer visibles los criterios de evaluación. Dice que en un área de la práctica, es un área de la práctica y diversa como la educación física. Dice que estos instrumentos ayudan a valorar aspectos complejos como la coordinación, el trabajo en equipo o la expresión corporal. Dice que es más allá de una simple nota numérica. Vamos a hablar sobre los tres elementos que seleccionamos, que fue la rúbrica, la lista de chequeo y la autoevaluación. Dice que estos permiten evaluar tanto el desempeño observable como la reflexión personal que tenemos hacia nuestros estudiantes. Comenzamos primeramente con lo que es la rúbrica. Dice que este instrumento establece criterios de evaluación claros, con descripciones graduadas a niveles de desempeño. Dice que tiene una excelente calificación, excelente, bueno, regular y insuficiente. Esto es lo que califica sobre estas bases. Y dice que es una matriz descriptiva. Entonces podemos ver que la rúbrica es una base de criterio de evaluación que establece el nivel de desempeño del estudiante. Dice que para qué sirve, dice que para evaluar tareas complejas de manera objetiva y transparente. Esta hace que se pueda evaluar esas tareas complejas, esas tareas difíciles de una manera más subjetiva y de una manera más transparente. Dice que tiene un tipo de aprendizaje que valora. Dice que es un tipo de aprendizaje procedimental, habilidades motrices, actitudinal, cognitivo, ideal para competencias integradas. Dice que el momento de clase principalmente una evaluación sumativa, ya que todo lo que hemos trabajado. Actitudinal, cognitivo para idear competencias integradas. Dice que tiene unas ventajas. Tenemos unas ventajas en la educación física, que reduce la subjetividad del docente, proporciona retroalimentación detallada, una retroalimentación pura y directa, y fomenta la autoevaluación y coevaluación y permite justificar las calificaciones a estudiantes y familias. O sea que esta rúbrica ayuda a que cuando un estudiante o un familiar venga a preguntar sobre materia, entonces vamos a tener la manera de poder justificar las calificaciones. Dice que tiene unas limitaciones, dice que requiere un tiempo para su diseño, un tiempo claro, y puede ser rígida si no se adapta bien. O sea que si no se adapta bien a sus estudiantes, es rígida y puede causar una elaboración compleja y puede generar confusión si los descriptores no son claros. Ahora tenemos lo que es la lista de chequeo o la lista de cotejo más llamada. Dice que esta lista de cotejo es una lista de ítems o comportamientos específicos con respuesta binaria, sí y no, presente o ausente. Esta es la lista que tenemos cuando vino o no vino, que sí, no, presente o ausente. Y de que participe, es decir, cumplen los criterios básicos o secuencias de acciones. Principalmente procedimental y conducta es el tipo de aprendizaje que tenemos. O sea que es un principalmente procedimental y conductal. Dice que es una ejecución técnica o al respeto de normas. O sea que esta lista de chequeo nos ayuda a la ejecución de una técnica o al respeto de las normas variadas. El momento de la clase, durante la clase, observación en tiempo real o al final de la actividad. Dice que ventajas en la educación física fácil y rápida, de aplicar en entornos dinámicos, objetivas, para registrar observaciones, útil para grandes grupos, eso es lo importante, y para seguimiento del proceso. Esta nos ayuda para un seguimiento del proceso a cada estudiante. Dice que tiene una alimentación, dice que no indica grados de calidad, solo presencia y ausencia, por lo que es menos informativa para tareas complejas y puede resultar superficial. Ojo con eso.
Ahora tenemos por último la autoevaluación, ya que esta se da muy claramente al último del periodo del estudiante. Dice que ¿qué es? Dice que es un proceso en que el estudiante reflexiona y valora su propio desempeño. Es aquí donde el estudiante se da su autoevaluación, se da su calificación, dice qué he hecho, si lo hice bien o si lo hice mal. Sí que puede ser una rúbrica, escala o pregunta abiertas. Dice que para qué sirve. Dice que es para desarrollar una metacognición y una responsabilidad sobre el aprendizaje. O sea que aquí el estudiante va a poder calificarse sobre cómo tuvo la responsabilidad sobre aprender sobre ese aprendizaje. Dice que el tipo de aprendizaje que valora es actitudinal, cognitivo, y habla de una reflexión y una procedimental, autopercepción de las habilidades. Listo. El momento de la clase es al final de la sesión o unidad. Dice que se puede usar al inicio para metas personales, pero no se usa siempre al principio. Se usa siempre al final, cuando ya se reúne todas las notas. Entonces el estudiante se califica y se autoevalúa de cómo fue su proceso durante el periodo escolar. Dice que las ventajas de la educación física es que fomentan la autonomía, la autoconciencia corporal y la motivación intrínseca, y mejora el aprendizaje significativo y complementa la heteroevaluación del docente. O sea, en que variamos que complementa la autoevaluación del docente. Significa que el docente también se está evaluando sobre esta calificación, porque si el estudiante se evalúa exactamente a lo que es, entonces el docente está haciendo un buen trabajo. Ahora, a cambio, si el estudiante se está evaluando de una manera diferente, sea una autoevaluación que no es variable, entonces el docente está fallando ahí en algún momento. Dice que las limitaciones pueden ser cegada por falta de honestidad o inmadurez del estudiante. Requiere formación previa y criterios claros para evitar subjetividades. Aquí es donde debe entrar el docente y hablar sobre eso, que primeramente la honestidad y la responsabilidad que tenemos como estudiantes. A continuación, mi compañera Jessica, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la comparación pedagógica, vamos a hablar sobre las semejanzas. Los tres promueven la transparencia y alinean con evaluación por competencia, favorecen la retroalimentación y pueden usarse de forma combinada, por ejemplo, rúbrica más autoevaluación, centrado en el estudiante y el proceso no solo es el resultado. Las diferencias. La rúbrica es descriptiva y graduada. La lista de chequeo pues es binaria, es presencial. Y la autoevaluación es subjetiva reflexiva. La rúbrica y la lista son principalmente heteroevaluativas del docente, mientras que la autoevaluación pues es interna. La rúbrica es ideal como para tareas complejas. La lista para verificaciones rápidas. La autoevaluación como para pues desarrollo personal. Este es el uso pues en la educación física, ¿no? La rúbrica para evaluar fundamentos técnicos y deportivos, pues su expresión corporal, la lista de chequeo como para control de participación o normas de seguridad. La autoevaluación es como para actitud y trabajo en equipo. Su combinación permite pues una evaluación integral y coherente, pues con los principios claramente del LOMLOE, que es evaluación formativa y pues continua. Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Steven Sánchez, estudiante de la Universidad de Pamplona. Hoy les vengo a traer mi parte de la exposición, que es la conclusión crítica. Seleccionar instrumentos de calidad coherentes con el aprendizaje, los criterios de evaluación y las características de los estudiantes, como lo son la edad, el nivel motor y el estatus sociocultural. Es fundamental para una educación de calidad. No solo se trata de calificar, sino de mejorar el aprendizaje y de formar personas autónomas, competentes motrizmente. ¿Qué pasa? Nosotros como docentes o futuros docentes, nosotros no nos podemos centrar en un solo grupo de estudiantes. Nosotros tenemos que tratar de tener inclusión.
para que esto genere motivación y traiga equidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que revisar constantemente estos instrumentos que podemos utilizar para responder a una pedagogía activa y crear personas activas, saludables y colaborativas. ¿Qué pasa? Si nosotros como docentes nos enfocamos en un solo grupo, como si fuera un listado, le hacemos, pongámosles que hay personas que tienen déficit de atención. A esa persona claramente no la podemos tratar como se trata a los demás estudiantes, porque tiene un problema. Y eso hay que verlo, si el docente, si se le toma en cuenta esto al docente, el docente lo más correcto es que el docente, si le va a hacer una evaluación, suponiendo, el docente debe tratar de, a la hora de explicarle, por lo menos explicarle 2 veces, o si el muchacho no entendió, volverle a explicar. Personalmente a mí me pasaba que cuando yo estudiaba yo tenía déficit de atención, y no me da pena decirlo acá, y pasé por un proceso así, porque es más, a mí a veces hasta se me olvidan un poquito las cosas. A mí se me olvidan las cosas, en el trabajo se me olvidan las cosas, hay que tomar mucho pescado, mucha vitamina. ¿Qué pasa? Eso fue un proceso que se tomó con el colegio, y a la hora de dar la explicación a mí me ponían adelante. Eso es algo que se tiene en cuenta como para que el estudiante vea mejor y esté más centrado. Segundo, si yo estaba adelante, yo tenía la oportunidad de preguntarle al docente. Yo tenía la oportunidad de preguntarle al docente: profe, no entendí esto, ¿me puede repetir? Y la profesora: hágase acá al lado mío, y le vuelvo y le explico. Y gracias a eso, después de que en varias ocasiones no pasaba las evaluaciones, gracias a eso, me acuerdo que una vez de pocos estudiantes, solo 2 personas pasamos una evaluación con 4 o 5. ¿Por qué? Porque me mejoró. Entonces a eso me refiero, que hay que tener todas estas herramientas en cuenta para que el estudiante mejore y motivarlos. La verdad, yo me sentía muy motivado. Entonces esta es la conclusión, que nosotros como docentes debemos motivar y ayudar. Muchas gracias.